Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, felicitar hoy el Día de los Ángeles Custodios al Cuerpo Nacional de Policía. Y bueno, esta comparecencia se debe a la valoración que quiere hacer el Partido Popular desde Ceuta de los acontecimientos de la pasada semana en cuanto a la sesión de investidura. Bueno, todos sabemos ya evidentemente lo que ocurrió, pero desde luego lo que nosotros queremos expresar es que para España ha sido una oportunidad perdida de contar con un gobierno serio, fiable y sobre todo estable. Y digo serio y fiable en un primer momento porque, como se vio en la exposición de motivos del candidato Núñez Feijóo, pues todo aquello de lo que se habló estaba estrechamente vinculado con nuestro programa electoral y con lo mismo que se había ido explicando a toda la ciudadanía y a todos los españoles durante la campaña, y no cambiando desde luego de opinión sobre determinados temas. Se basó en el programa del Partido Popular, dentro de esa voluntad de alcanzar grandes pactos de Estado en favor de la estabilidad y la regeneración institucional, la economía, la consolidación del estado del bienestar atendiendo a los problemas de la sanidad y de la educación, el pacto por el agua, el pacto por las familias y el pacto territorial en cuanto a la mejora de la financiación autonómica e incluso a la reconsideración del papel del Senado como Cámara de Representación Territorial. Bueno, se ofrecieron al Partido Socialista todas esas soluciones para intentar, de alguna manera consensuar un nuevo gobierno basado en la estabilidad y en el entendimiento entre las dos grandes fuerzas mayoritarias que le dan estabilidad a nuestro sistema político. Y la conclusión de todo eso fue el menosprecio del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que por no querer intervenir ni siquiera participó en el debate de investidura, como todo el mundo observó, y delegó en el exalcalde de Valladolid para que embarrase todo lo que pudiese el debate. No contestó ninguna de las propuestas del candidato del Partido Popular, sino que se centró simplemente en ataques y descalificaciones, algunas de ellas de carácter personal. Por lo tanto, hemos perdido esa oportunidad de obtener un gobierno serio, fiable y estable. En el sentido de la estabilidad, frente a un gobierno monocolor del Partido Popular con apoyos puntuales de otras fuerzas del arco parlamentario, a lo que nos encontramos ahora es una situación abocada a dos posibilidades claras: o la repetición de las elecciones a partir de enero, con lo cual nos dejaría una serie de meses de inestabilidad, de gobierno en funciones, de no poder sacar adelante unos presupuestos generales del Estado para 2024, de vacío de cara a la presidencia española en el semestre europeo, que está quedando absolutamente deslucido por la ocurrencia del presidente Sánchez de adelantar las elecciones de diciembre al 23 de julio y, por lo tanto, sumir la presidencia española en asuntos domésticos de nuestro país, en cuanto a la pugna electoral. Esa es una posibilidad, el que vayamos a nuevas elecciones, y la otra, evidentemente, puede ser la investidura de un nuevo gobierno de Pedro Sánchez basada en una coalición de partidos que parecen, desde luego, difíciles de alguna manera coordinar o cohesionar, Va a ser, si eso se produjese, la investidura de un segundo gobierno Frankenstein del señor Sánchez, sería la primera vez en la historia de nuestra democracia actual, del régimen del 78, la primera vez que la fuerza política más votada no gobierna el país. Porque la fuerza política, no lo olvidemos, fue el Partido Popular, aunque fuese por mayoría simple con 137 diputados. Y ahora el PSOE del señor Sánchez, que solamente avanzó un diputado más respecto a su representación de 2019, pretende mantenerse a toda costa en el poder, intentando casar intereses muy divergentes y que, por lo tanto, van a dar una enorme inestabilidad a la legislatura. Porque pensemos, por un lado, la propia rivalidad de las dinámicas internas del PNV y Bildu en el País Vasco, o la rivalidad entre Esquerra Republicana y Junts, o, sin ir más lejos, el mare magnum de formaciones que componen Sumar, donde además vemos todos los días el malestar de Unidas Podemos, que ha pasado de ser la cuarta fuerza de nuestro Congreso de los Diputados en la legislatura anterior a tener únicamente 5 diputados diluidos dentro de los 31 de Sumar, y a los cuales además no se les ha dado ni siquiera cabida
cabida en el debate de investidura. Entonces, gobernar con esos mimbres, ¿no? De esa manera a toda costa, desde luego es bastante aventurado y bueno, desde luego pues no, como aquel que dice, no le arriendo la ganancia, ¿no? A Sánchez intenta seguir por ese camino, pero está claro que lo va a intentar. Y aquí es donde además nos encontramos con el otro problema gravísimo para la sociedad española y para la estabilidad institucional, y es ¿a qué precio, ¿no? ¿Cuál es el pago que tiene que dar? Pues todos sabemos que el pago que le piden las fuerzas independentistas catalanas es la amnistía e incluso un referéndum de autodeterminación de Cataluña consensuado con el Estado y oficial y de alguna manera permitido por el Gobierno central. Y estamos viendo como ya en estos últimos días el Partido Socialista se está movilizando para intentar convencer a los españoles de que aquello mismo que ellos hace unos pocos meses decían que no cabía en la Constitución, que era completamente un disparate, que era revertir el Estado de Derecho, ahora sin embargo están defendiendo que es la mejor solución, que no pasa nada, que es perfecto, que va a contribuir a la normalización de Cataluña y bueno, y están por lo tanto con ese discurso completamente alejado de lo que ellos mismos decían hace poco, simplemente para poder justificar el que Sánchez se comprometa con Puigdemont y con Junqueras, ¿no? Con Esquerra Republicana y con Junts en recibir esos apoyos para su investidura. Incluso se plantea de fondo un posible nuevo referéndum, aunque aquí nosotros queremos denunciar desde el Partido Popular que lo que hace aquí el sanchismo es simplemente una estrategia de marear la perdiz y de intentar engañar nuevamente a los españoles, porque ¿qué es lo que está haciendo? Va a concederles la amnistía, a pesar de que nuestra Constitución prohíbe expresamente los indultos generales, por mucho más una amnistía, ¿no? Va a conceder la amnistía y luego va a presumir de que no les ha dado el referéndum de autodeterminación, que es un poco lo que está barajando dentro de la tensión en la que nos tiene sometidos en los últimos días, la tensión informativa y política, ¿no? Se habla de esos dos precios para el apoyo a su investidura y probablemente lo único que está ocurriendo es una trampa planteada por el PSOE y consensuada también con los separatistas para que cada uno se apunte, por así decirlo, su punto de victoria. Es decir, yo me saco adelante la amnistía y tú te apuntas el tanto de que has impedido un referéndum de autodeterminación o que has ganado tiempo, ¿no? De modo que de nuevo nos encontramos con esa manipulación, con esa farsa, con esas mentiras características del sanchismo, como ya denunciamos durante la campaña electoral. Así que esas son las perspectivas que se abren ahora mismo para España, desde luego nada halagüeñas y lo que desde luego vamos a dejar claro, y es la posición del Partido Popular, que haremos todo lo posible por, utilizando las instituciones y nuestra representatividad en las diferentes instituciones y las diferentes administraciones, haremos todo lo posible para frenarlo. Porque para empezar, como todos saben, el Partido Popular goza de mayoría absoluta en el Senado, controla la Federación Española de Municipios y Provincias, tiene la mayoría de los alcaldes de nuestro país y bueno, y por lo tanto se le va a plantar cara a cualquier iniciativa que vulnere la igualdad y la libertad de los españoles y la dignidad de los españoles, que quedaría desde luego vulnerada con esta pretensión de amnistía a quienes intentaron romper la unidad de España y el orden constitucional en el año 2017. Lo haremos por lo tanto en las instituciones, esa defensa y esa lucha contra esa medida que solo conviene a Pedro Sánchez y a los beneficiarios, y luego lo haremos también en los tribunales, apelando si es necesario al Tribunal Constitucional y pidiendo que de manera preventiva no entre en vigor, ¿no?, hasta que se sustancie la constitucionalidad o no de esa posible ley de amnistía. Eso desde luego que lo tenga claro Pedro Sánchez y el Partido Socialista, que lo haremos así. Estamos viendo ahora también en los últimos días cómo se está poco a poco desde diferentes directivas del Partido Socialista por toda España intentando quitarle hierro al tema de la amnistía. Luego lamentamos profundamente que en el último pleno en la asamblea de nuestra ciudad, de la ciudad de Ceuta, cuando se propuso
propuso desde el Pleno el condenar cualquier posible amnistía a los golpistas catalanes, pues nos encontramos con que el PSOE de Ceuta y Ceuta ya también votaron en contra, que ya no es que se abstuvieran o mirasen para otro lado, es que votaron en contra. Me pregunto yo en qué beneficia a algún ceutí que se produzca esa amnistía a quienes intentaron romper el orden constitucional en Cataluña en 2017. En vez de tratar de los problemas reales de los españoles, ¿no?, donde estamos viendo cómo la inflación no cesa, cómo la subida de los precios de las hipotecas y de los tipos de interés no cesan, en vez de tratar de lo que realmente afecta al pueblo español, pues estamos en una situación de parálisis, de inestabilidad, y desde luego pues es consecuencia del fracaso la semana pasada de el intento de investidura de Núñez Feijóo. Y esa es la valoración que hacemos, con esa enorme preocupación por la situación actual, y desde luego pues como ya digo, seguiremos vigilantes y defendiendo los principios que unen a la mayoría de los españoles en torno a la igualdad, la libertad, la dignidad y la defensa de la Constitución frente a la ambición personal de una única persona, valga la redundancia. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, cualquier comentario, sí. ¿No cree que el PP peca de hipocresía criticando esa posible amnistía a los prófugos catalanes cuando el Gobierno de Rajoy aprobó en su momento una amnistía fiscal? Es que no tiene nada que ver una amnistía fiscal, de las cuales han existido varias en la historia de la democracia actual, con una amnistía que desde el punto de vista político, una amnistía es un proceso que se acomete cuando se produce un cambio de régimen o al finalizar un conflicto armado, porque, por poner un ejemplo, en la amnistía de la transición, en el momento que España se convierte en una democracia que afirma el pluralismo político, ¿qué sentido tenía mantener en la cárcel a personas que lo estaban porque militaban en el Partido Comunista o militaban en el sindicato o comisiones obreras, que eran ilegales en la época del franquismo, cuando ahora ya se iba a permitir? Entonces la amnistía es razonable, porque se trataba de decir, bueno, borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo en la construcción de un nuevo orden constitucional. Pero aquí, salvo que la pretensión final del señor Sánchez sea destruir el régimen de 1978, ¿qué sentido darle una amnistía a quienes sabían que estaban incumpliendo la ley, a quienes malversaron fondos públicos, favorecieron desórdenes públicos y destrozos continuos por las calles de Barcelona y estuvieron a punto de romper el orden constitucional y finalmente pues fueron encausados, ¿no?, por la justicia española por los delitos que estaban cometiendo? ¿Qué sentido tiene? Lo que se deja traslucir con esta medida es que cualquier delincuente en España puede tener barra libre si cuenta con los apoyos políticos necesarios para ser perdonado. Esa es la lectura de este tipo de amnistía, ¿no? Es decir, no pasa nada con lo que tú hagas mientras tengas un padrino político que te necesite y que te lo perdone y tengas esa fuerza, porque esa es el verdadero motivo de la amnistía. Si no, si realmente Pedro Sánchez hubiese pensado que era lo mejor para España, para normalizar Cataluña, como dicen ahora, ¿por qué no lo expuso en su programa electoral de las elecciones del 23 de julio? ¿Por qué no lo incluyó? ¿Por qué no lo anunció públicamente? De que el PSOE va a seguir este camino porque nos parece que es lo mejor. Evidentemente no lo pensaban, como tampoco pensaban en el uso de las lenguas regionales en el Congreso, ¿no?, sino que es fruto únicamente de la necesidad imperiosa que tiene de seguir siendo presidente a toda costa, aunque los números no le acompañe, y entonces él quiere convertir esa necesidad en la virtud, en la falsa virtud de decir, no, si esto va a ser estupendo para el conjunto de los españoles, ¿no? Y realmente no es así. ¿Cree usted, como diputado, que si se llega a constituir un gobierno de Pedro Sánchez en las condiciones a las que usted ha descrito, ese gobierno no sería ilegítimo? No, vamos a ver, si se constituye ese gobierno, evidentemente el gobierno, nosotros tenemos un sistema que es parlamentario y por lo tanto la presidencia del gobierno nace del apoyo mayoritario de las Cortes, del Congreso de los Diputados. Entonces, si él consigue realmente agrupar pues esos 178 apoyos que parece que podría conseguir si compra, ¿no?, con el pago de la amnistía los votos de Junts y de Esquerra Republicana, si lo consigue, el gobierno sería legítimamente democrático.
democrático, eso es evidente. Ahora, ¿cuál es el precio que está pagando? Pues desde luego un precio que va, ya digo, en contra de la dignidad y de la igualdad de todos los españoles. Lo que podría ser inconstitucional, y nosotros mantenemos que es una ley de amnistía que realmente no está ni siquiera contemplada en la Constitución. Y luego ya veríamos cómo funciona ese gobierno de coalición en el cual tiene que aunar y contentar intereses muy diversos. Pensemos, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué tienen en común la política económica que pueda defender el PNV y Junts respecto a la que pueda defender la coalición Sumar? Pues absolutamente nada en cuanto a los planteamientos de cuáles son las medidas que se deben tomar pues para dinamizar la actividad económica, el empleo, las pensiones, el salario mínimo interprofesional. Es que no tiene nada que ver los que defienden unos y otros. ¿Qué va a hacer Sánchez o qué va a hacer el nuevo gobierno? Cuando depende de los votos de todos y cada uno de ellos para sacar adelante cualquier ley. O sea, realmente, bueno, ahora lo hemos visto, ¿no? En la investidura, cómo incluso se han producido errores en la votación y que parecía que podían hasta desnivelar o cambiar el sentido de la balanza del resultado, ¿no? Y si en la legislatura anterior el equilibrio era bastante inestable, ahora ya es absolutamente demencial, ¿no? Cualquier voto que baile, cualquier apoyo que baile va a hacer que leyes que quiera promover el gobierno de Sánchez no salgan adelante, teniendo en cuenta además serán votadas en contra en el Senado, salvo que el Partido Popular esté de acuerdo con ello, ¿no? Así que, en fin, desde luego cualquier político con sentido del Estado y medianamente sensato no se metería en esta huida hacia adelante, caminando por el filo de la navaja, simplemente por la ambición personal de seguir siendo el presidente del gobierno, porque lo razonable hubiera sido decir que lo intente el Partido Popular con su mayoría simple, y si ve que no puede gobernar en esas condiciones, que no puede sacar presupuesto en esas condiciones, pues que haya una nueva convocatoria electoral, ¿no? Pero no bloquearlo todo y jugárselo ahora a ver qué conceden los partidos nacionalistas y por dónde podemos pactar y qué equilibrios de poderes podemos conseguir. Sí, usted, si Pedro Sánchez es nombrado para pasar por una investidura, no votará en abstención, como pedía la señora Aguirre, ¿no? No, el Partido Popular va a votar que no a la investidura de Sánchez, ¿no? A pesar de que efectivamente haya habido una opinión particular de la señora Esperanza Aguirre que, con tal de que Pedro Sánchez no dependa de los votos de Junts y Esquerra, ha llegado a insinuar o a defender la idea de que el Partido Popular se abstenga en la investidura y se la ofrezca gratis a Pedro Sánchez para que no sea rehén del chantaje de los independentistas. Pero bueno, realmente es que no serviría para nada, porque lo iba a ser inmediatamente en cuanto haya que empezar a negociar los presupuestos generales del Estado de 2024. Y desde luego el PSOE de Sánchez ha demostrado que no quiere nada en cuanto a concordia o intento de negociación o sentido de pactos de Estado con la otra fuerza mayoritaria que es el Partido Popular, que lo único que quiere es aferrarse al poder dentro de su coalición de extrema izquierda con las fuerzas separatistas, y ves lo que está buscando. Así que desde luego pues sería una hipocresía por parte del PSOE que después de lo que hemos visto la semana pasada ahora le pidiesen al Partido Popular la abstención en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, y ya le digo yo que no se va a producir, y yo por lo menos desde luego pienso votar que no, en el plano personal ya. Yo quería saber por qué Óscar Puente embarró el debate con su intervención. Bueno, porque en un debate de investidura se supone que el candidato expone cuáles van a ser las medidas, el programa político que va a aplicar en el caso de gozar de la confianza mayoritaria de la Cámara. Por lo tanto, expone su programa de gobierno, cómo va a organizar el país, cuáles son los principales problemas que va a atender. Y se supone que la oposición le va a contestar los diferentes grupos políticos en cuanto a si está de acuerdo o no con esas medidas, incluso pues proponiendo alternativas, ¿no? Y el discurso del señor Puente, el puente debajo del cual se escondió Pedro Sánchez, ¿no? Por cobardía, por no salir a dar la cara, Puente lo único que hizo fue lanzar descalificaciones al candidato del Partido Popular y empezar a sacar, pues, en fin, sacar temas que habían ocurrido además hace un montón de años, y acusaciones, pues, que si otra vez, que si la guerra de Irak, que si el Prestige, que si, en fin, empezó a sacar temas que no venían a cuento,
y que no buscaban dar solución a los problemas de la España de 2023, sino simplemente embarrar el debate, provocar la bronca política y bueno, y a la cual no entró el presidente Feijóo, aunque es verdad que dentro de la bancada del Partido Popular pues hubo un enorme malestar y más de alguna vez abucheamos, ¿no?, lo que estaba ocurriendo, porque nos parecía impresentable que no diese la cara el líder del segundo partido más votado y presidente del gobierno en funciones. Esa cosa quería yo preguntar, si se interpelaba a Feijóo como posible candidato a la presidencia del gobierno, fue más una moción de censura a Sánchez que una investidura a Feijóo, porque el PNV, el portavoz del PNV también se fue bastante duro con ustedes, cosa que también ustedes necesitarían los votos del PNV, y cosa que el PNV se lo ofrece porque su socio va a ser Vox, que quiere ilegalizarlos. Bueno, vamos a ver, yo creo que la exposición que hizo el presidente Feijóo, desde luego, tuvo el tono de investidura, de intentar conseguir la confianza de la Cámara. Luego, en el debate posterior, pudo dar la sensación de que había ahí una censura hacia el gobierno de Sánchez. Pues en el debate posterior, en el toma y daca entre los diferentes portavoces parlamentarios y el candidato del Partido Popular, Núñez Feijóo, bueno, pues tal vez sí en algunos momentos, pero no fue el planteamiento inicial del candidato del Partido Popular, que lo que hizo fue defender el programa de gobierno que iba a aplicar en España. Eso, y luego, evidentemente, poner también de manifiesto que si el Partido Popular no alcanzaba los votos suficientes para la investidura, como así ocurrió, era ni más ni menos porque el Partido Popular no estaba dispuesto a arrastrarse a las peticiones de los nacionalistas e independentistas, porque si Feijóo hubiera estado dispuesto a pagar con la amnistía, hubiera conseguido los votos de Junts, ¿no?, y por lo tanto sería hoy en día presidente del gobierno. Pero claro, entonces nosotros ya no seríamos el Partido Popular, seríamos otra cosa, y habríamos traicionado a todos nuestros votantes y a las personas que confiaron en nosotros, cosa que parece que dentro del Partido Socialista les da igual, el decir una cosa y luego hacer justo todo lo contrario, ¿no?, simplemente por el interés de cómo ha quedado la aritmética parlamentaria. En el caso del PNV, bueno, ellos sabrán, porque el PNV desde luego es un partido, o siempre ha sido un partido de centro derecha, y que ha ido apoyándose en uno en otro. ¿Qué es lo que ocurre? El PNV evidentemente depende para el gobierno del País Vasco y de parte de las instituciones en las diferentes provincias y ayuntamientos de acuerdos con el PSOE, y entonces, como su poder territorial ahora mismo está en equilibrio con el PSOE, han valorado que no les conviene la ruptura con el PSOE de momento. Pero desde luego, en cuanto a sus planteamientos y luego también ha valorado que desde luego desde el punto de vista territorial, de tensión territorial, en cuanto a poder conseguir una mayor centrifugación de España, lo tienen más fácil de la mano del PSOE que no de la mano del Partido Popular. Entonces, son los planteamientos que han hecho, pero desde luego en cuanto al resto de su línea de política, ellos que son un partido de centro derecha, lo lógico hubiera sido el llegar a un entendimiento con el Partido Popular. Ellos, pensando en las elecciones autonómicas que tienen a la vuelta de la esquina a principios de 2024, pues no se han movido de su sitio, y bueno, pues ya veremos si no lo pagarán en las urnas, porque todos estamos comprobando cómo el PSOE no deja de blanquear a Bildu, y dentro del independentismo, el independentismo puro, el independentismo pata negra, por así decirlo, está claro que es el de Bildu más que el del PNV. Lo mismo que ocurre en Cataluña entre Esquerra Republicana y Junts, que proviene de la antigua CiU, Convergencia y Unió. Los independentistas de corazón y convencidos de toda la vida eran los de Esquerra, no eran los de Pujol, Sin embargo, ahora Junts pues les ha adelantado en ese sentido, ¿no? Y en el caso del País Vasco, ¿qué va a pasar con el voto tradicionalmente de la burguesía vasca? Pues ya se verá. Ellos han tomado esa decisión, y luego que le expliquen a sus electores cómo secundan en políticas económicas diseñadas por Sumar, en coalición con el Partido Socialista. Parece que desde el Partido Popular lamentan que es la primera vez en la historia de la democracia, ¿no?, que la fuerza más votada no vaya a gobernar. No sé si ustedes lamentan de la misma manera la misma situación, pero a un nivel ya territorial inferior, a nivel comunidad, a nivel municipios, donde después de las elecciones municipales y autonómicas en diferentes puntos de España, la situación es la contraria a la que ustedes lamentan. Ha ganado una lista votada pero el gobierno.
Sí, bueno, vamos a ver, yo me he referido expresamente a elecciones generales, porque así ha sido las elecciones generales. Bueno, hubo otro caso en el cual la lista más votada no gobernó, que fue, creo recordar, las elecciones de 2015, que ganó el Partido Popular de Rajoy y se tuvieron que repetir las elecciones porque Pedro Sánchez ya en aquella época pues introdujo lo del no es no y el bloqueo absoluto al entendimiento entre las fuerzas mayoritarias, ¿no? Ahora lo que podría pasar por primera vez es que el segundo partido más votado gobierne, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, porque de aquella situación al final lo que se produjo fue la repetición de las elecciones poco después, ¿no? En cuanto a los gobiernos autonómicos o en los ayuntamientos, pues es verdad que hasta ahora sí que ha habido ese fenómeno de coaliciones que han desbancado a la fuerza más votada. Pero ahí quiero recordar el ofrecimiento que hizo el señor Feijóo a Pedro Sánchez durante el debate a dos que vimos durante la campaña electoral, en el cual le ofreció un documento para que firmase, comprometiéndose a que se respetasen, tanto en las autonomías como en el Gobierno de España, que gobernase la lista más votada. Y Sánchez, desde luego, lo rechazó de plano, porque sabía que el Partido Socialista no iba a ganar las elecciones, y a lo más que aspiraba era a la situación que se ha encontrado ahora. Hay que reconocer que al final le salió bien la jugada de adelantar las elecciones al 23 de julio, ¿no? Y que el espantajo de que viene el coco del miedo a Vox, pues lo han jugado bien y han conseguido convencer, pues aparte de su electorado, que al final se movilizó y le ha salvado, pero bueno, dentro de esta situación de absoluta inestabilidad y desde luego poco conveniente para los intereses reales de la mayoría de los españoles que están a otra cosa, ¿no? A preocuparse de echarle gasolina al depósito del coche o de hacer los precios en el supermercado, en fin, o el coste de las hipotecas, ¿no? Señor Zelaya, habrá, por lo que entiendo de sus palabras, ¿usted cree que finalmente sí habrá investidura de Pedro Sánchez? ¿Está consensuado, según ha dicho, según cree, entre los partidos, el PSOE y los partidos independentistas? Y le quiero preguntar si eso es mejor que elecciones o usted prefiere que haya repeticiones. Hombre, yo prefiero que haya una repetición electoral para salir de la situación de bloqueo. Otra cosa es qué pasaría luego en esas elecciones. Nosotros, evidentemente, confiamos en que mejoraríamos resultados y podríamos por fin gobernar, ¿no?, con estabilidad, pero desde luego no es nada seguro tampoco. Y en cuanto a qué es lo que va a pasar, pues tampoco puedo nada más que aventurar, ¿no? Yo la verdad que, no sé, casi veo más probabilidades de que finalmente Pedro Sánchez amarre los apoyos necesarios, ¿no?, que se repitan las elecciones, pero desde luego el coste que va a pagar el pueblo español y el sistema político español pues va a ser muy elevado con esa amnistía, y esperemos que no se llegue ya al consentimiento o al pacto de un referéndum de autodeterminación, porque claro, desde luego Pedro Sánchez, si por algo se caracteriza, es por su audacia casi temeraria, y lo ha hecho ya varias veces, ¿no?, en su propio partido, contra viento y marea, contra todo el mundo, y bueno, y saliéndose de los criterios de lo que era la vida política española hasta ahora. Y podría él pensar que no pasa nada por convocar ese referéndum porque el PSOE lo va a ganar. Bueno, porque el voto al sí a España va a ganar. Y teniendo en cuenta además que en España los referéndums no son vinculantes, son consultivos, según dice la Constitución. Entonces, como eso no obligaría al gobierno del señor Sánchez a luego aplicar un reconocimiento de la independencia de Cataluña, pues siempre podría venir contándonos dentro de poco que no pasa nada porque la gente vote. Fíjense que la estrategia del separatismo durante el procés fue disfrazar su lucha por la independencia de Cataluña de ejercicio democrático, y así fueron engañando a buena parte del pueblo catalán, porque insistían en que no pasa nada, queremos votar, ¿no? Decían, pues, ¿por qué le tienen miedo a votar y que la gente exprese su opinión, ¿no? Y entonces lo disfrazaban de que era el gobierno de Madrid, el gobierno español, que era antidemocrático porque se negaba a que pudiesen votar los pobres ciudadanos de Cataluña que estaban siendo menoscabados en sus derechos. Hay que tener en cuenta una cosa: los referéndum o plebiscitos son característicos de las dictaduras, aunque sean legales en las democracias. ¿Y por qué son característicos de las dictaduras? Por una sencilla razón: porque se consulta al pueblo sobre un tema, una pregunta a la que se responde con un sí o un no. Entonces da la sensación a todos los ciudadanos de, qué bien, están contando con mi opinión, yo voy a poder decir que sí o que no a este tema que me incumbe y tal, entonces se nos escucha, ¿no? Pero claro, en un referéndum lo que jamás se pregunta es ¿quién debe gobernar?
porque eso se pregunta en unas elecciones generales de las cuales deriva el gobierno del país. Entonces, los dictadores siempre se han basado en los referéndums para dar apariencia de democracia. Yo pregunto cosas sueltas periódicamente a mis ciudadanos y que tengan sensación de que aquí claro que se vota y claro que se opina, pero nunca les voy a preguntar si debe o no continuar la dictadura o debe de estar en el gobierno quien ostenta el poder de manera autocrática en este momento. Así que, bueno, los referéndums tienen cierto peligro, ¿no?, desde luego. Y no quiero ni pensar que al final lo concediese pensando, no pasa nada, hacemos una campaña masiva y conseguimos que la mayoría de los catalanes voten que sí a España, que puede ocurrir, pero también podría ocurrir lo contrario, y si no, recordemos lo que pasó con el referéndum que el primer ministro David Cameron aprobó para Escocia y que además fue el que provocó indirectamente el procés en Cataluña. Porque claro, cuando Artur Mas vio que dentro de la Unión Europea, con el consentimiento del gobierno de Reino Unido, podía producirse la independencia de Escocia, permaneciendo Escocia dentro de la Unión Europea, pues dijeron, ya tenemos aquí el camino abierto, nosotros simplemente tenemos que hacer lo mismo, con lo cual gozaríamos de todas las ventajas y sin ningún inconveniente, porque mantendríamos la libre circulación de personas, de capitales, de mercancías, de servicios, las fronteras abiertas, pero eso sí, somos una estrella más dentro de la Unión con reconocimiento internacional. Y si Escocia lo hace, ¿por qué no con Cataluña, ¿no? Y bueno, pues aquel referéndum al señor Cameron le salió bien de milagro, porque cuando en un primer momento las encuestas daban una abrumadora mayoría a los partidarios de la unión del Reino Unido, a la hora de la verdad los independentistas escoceses casi lo consiguen. Luego le saldría mal lo del Brexit, ¿no?, y que provocando, pues bueno, las consecuencias que se han vivido hoy en día, ¿no? Así que no quiero ni imaginar que Sánchez quisiese ir por esa vía pensando, no ocurre nada, no pasa nada, los puedo engañar y puedo conseguir convencerlos y hacer aquí rizar el rizo con este tema, ¿no? Realmente nosotros lo que consideramos ahora mismo es que el engaño que protagoniza Sánchez es venderle a la opinión pública española, hemos conseguido parar el referéndum, pero a cambio hemos concedido la amnistía porque esto era bueno para el perdón, para superar la situación, cuando realmente para la única persona para la que es bueno es para él, que gracias a eso va a seguir siendo presidente del gobierno. Pues muchas gracias. Bueno. Nada, muchas gracias a todos ustedes.